Hola comunidad de Cadena de Libros, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de su podcast preferido de libros con la mejor curaduría. Soy María José Cadena y como cada capítulo estoy con Mariana Salas Campbell, que se ve guapísima Hola. de rojo, tengo que Ay, decirlo. gracias, muchas gracias. Gracias, Mae. Pues contenta de estar acá porque hoy traemos un libro que a mí me gustó muchísimo y que tenía muchas ganas de platicarlo con vos. No hemos hablado casi nada. Nada, Es como primera vez que vamos a charlar de Casas Limpias, que es el libro de esta semana. me encanta cuando llegamos así, porque aunque antes de empezar a grabar este capítulo, pues hacemos update de nuestra vida, comentamos cosas de Cadena de Libros, etcétera. Cuando no comentamos nada del libro y no hubo una retroalimentación de ambas ni por Ujú, mensaje diario, es ujú, bien interesante porque o sea, sí puedo pensar, porque te conozco muy bien, como qué cosas o qué puntos puedes destacar, pero no sé como tus elementos favoritos, si te ok, gustó, si no. Y eso yo creo que viceversa, y lo vuelve muy interesante porque así como ustedes van a estar escuchándonos como por primera vez hablando de este libro, nosotras sí. también, ¿no? Y eso me parece súper, súper padre en este episodio. Y sí, el episodio vamos a hablar de el libro Casas Limpias de María Argúndez. Es un libro que lo puso sobre la mesa Mariana. Tú lo, tú lo leíste el Sí. año pasado y fue como, Yo lo escuché el año pasado, está disponible en Storytel, entonces como que lo encontré y dije, ay, y lo que me llevó a este libro realmente, ya me acordé exactamente cómo fue que estaba como muy indecisa en qué iba a leer y como que no, estaba en estos momentos, a mí me pasa a veces que no estoy satisfecha como con lo que tengo en el TBR de Storytel, como que nada me llama para ese momento, o empiezo audiolibros y digo: "Ay, no, esto no", y como unas pequeñas crisis, entonces me fui como a ver cosas nuevas, me salió ese libro, fui a Goodreads, en ese momento usaba más Goodreads, y vi que tenía los mejores y los peores reviews a la vez. ujú, Entonces dije, esto es muy interesante, o sea, algo ha de tener este libro que hay gente que le encanta y otra gente que pone de que 2 estrellas, ¿no? Porque además sí. no era ni siquiera de que 4.5, 3, no, era o 2 estrellas o 4.5. Entonces, yo dije, algo está pasando con este libro. Fui a él y me gustó muchísimo. Ujú. Qué interesante. Fíjate que me costó encontrarlo en físico. O sea, creo que no sé si en América Latina esté disponible para tenerlo en físico, pero en audiolibro y en Storytel lo pueden escuchar. Se lo van a pasar muy bien. Y además aprovechen la promoción que tenemos de Storytel, de Sí, Cadena de y Libros. está en Kindle también. Y también Ujú. lo pueden descargar en Kindle, justo. Yo llamaría esta novela como una novela descontracturante. O sea, creo que es una Okey. novela deconstra la peor palabra elegí para el podcast de hoy. Em, pero bueno, me parece que es como esta descontracturación de varias lecturas que traíamos, sobre todo, bueno, el episodio pasado, si escucharon el de Raíz que no desaparece, etcétera. Yo me acerqué a este libro de una manera particular, de una manera sin saber realmente qué iba a leer. No leí ningún review, tú sola me dijiste que lo metiéramos y que no nos íbamos a arrepentir. Varias chicas en nuestra comunidad de WhatsApp ya lo habían leído y tuvieron muy buenos comentarios, pero ya, como que no tenía una idea de realmente de lo que se iba a tratar y me fascinó, me fascinó, me fascinó. Me lo devoré en 2 días, no podía dejar de leerlo. Y además, ustedes van a decir: "Siempre dices eso, María José", y este año la verdad es que sí lo he dicho mucho porque es real, los libros que hemos metido en el podcast. Pero me acerqué a este libro de una manera en la que a veces me pasa con libros y películas y hacen que me guste más, que es que no tengo ninguna expectativa de nada, no tengo una idea de nada, solo sé el nombre y sé la portada o el póster y ya, y me siento y gozo muchísimo de la lectura o de la Esas película que vi. sorpresas. Ujú. Y son como ocasiones muy particulares, sobre todo porque hoy tenemos tanta información que es difícil llegar así, como que casi a todo ya llegamos con una idea preconcebida o con una expectativa de algo.
y Sí. hace mucho no me sucedía que de verdad no tuviera idea de lo que se trataba y lo gozara tanto. Sí, es un libro muy interesante, les contamos un poco de qué va para ya entrar como en Sí, carnita, para poder contarles así a full, porque es como muy interesante la experiencia con este libro. Es la historia, bueno, les cuento, voy un poco más atrás. Esta es la segunda novela de María Argúndez. Estuve leyendo por ahí que este libro es el resultado de otro libro. Es decir, la autora estaba escribiendo la historia de una señora, una chica que trabajaba en una casa de muy alto nivel y de ahí partía como la novela y en eso se empezó a clavar con el personaje de la chica, de dónde venía y tal, y dijo: "No, espera, estoy queriendo encajar en un relato algo que creo que puede vivir solo como en otras circunstancias y como mover", y así fue como sale Casas Limpias, que wow, realmente es un libro que cuestiona, los dilemas morales alrededor del servicio doméstico en el siglo XXI. Tenemos a una protagonista que le encanta limpiar. De hecho, el libro empieza con una frase que dice: "Me paso todo el día limpiando". Yo me identifiqué muchísimo con esa frase, y también dice que cuando no está limpiando, está pensando en cosas que debe limpiar. sí, Y esta protagonista resulta que está embarazada, a 2 personas en su casa, ella trabaja, tiene su trabajo, de repente se ve sin trabajo, en necesidad de ser independiente, y decide limpiar casas, ¿no? Y tener como este trabajo porque a ella genuinamente le gusta y vive como este dilema de que tiene gente que le ayude en la casa, ¿no? Y es como este dilema de las personas que trabajan en tu casa y saben todo de ti ujú, y ser una de esas personas porque te gusta limpiar realmente, o sea, quitando el prejuicio de que ese es un trabajo sacrificado, sino realmente te gusta trabajar en eso, como también a ella le daba vergüenza a la protagonista también decirle a la gente que la rodea, que es clase media, que ella se dedicaba a esto de la limpieza. Entonces, es como todo es un desdoblamiento y un cuestionamiento sobre cómo tratamos y cómo se da la relación con las personas que hacen el servicio doméstico en las casas y cómo se reparten también los roles dentro de las familias cuando existen hijos en cuanto a el cuidado y el balance de cuidado y arreglo de la casa, ¿no? claro, desde quién tiene el teléfono de los trabajadores de mantenimiento o de servicio en tus espacios, o sea, quién se encarga, que normalmente es un trabajo que recae en las mujeres, tanto hacerlo como gestionarlo, ¿no? Eso me gusta mucho porque me planteó así como buenas conversaciones que creo que puedo tener o pueden tener con sus amigas, sobre todo, de que no es algo que tengas tú que gestionar solamente y es chamba de las personas o de los adultos que habitan un hogar, o sea, que habitan una casa, ¿no? O sea, ver que todo esté bien, ver que falte, ver que se hagan las cosas, o sea, no puede caer como este peso silencioso únicamente en las mujeres de facto. O sea, eso me parece terrible, porque al final es espacio mental. Y si le sumas hijos, pues peor, ¿no? Sí, Y también va desmenuzando mucho justo estos prejuicios y estas dinámicas. Esta novela está ambientada en Madrid, en España. Ya me dio muchísima risa, me identifiqué muchísimo, por ejemplo, con sí, las a mí me dinámicas dio risa, sí. familiares de la tía, la mamá, la abuela, ella, como estas tías y mamás que opinan de todo, pero también involucra justo esto, ¿no? De las trabajadoras del hogar, de la dignificación del trabajo, de que esta chica no es que justo a ella le dé vergüenza, porque a ella le encanta limpiar, sino cómo reacciona hasta su pareja, cómo reacciona su abuela, cómo reacciona su mamá al enterarse o las nuevas amigas que hace a través de la maternidad, como si contar o no que eso es lo que ella hace y que todos los trabajos son dignos y los que o las personas o la situación que le quita valor y dignidad a los trabajos, a todos los trabajos, es la misma sociedad con prejuicios y con violencias de no remunerar los trabajos equitativamente, no tener respeto hacia las personas, por tener una idea preconcebida de lo que es un trabajo digno y lo que no. Porque, perdón, pero
un tema de limpieza, mantenimiento, claro que es un trabajo súper digno y es un trabajo que tiene que ser muy respetado y muy remunerado. Y creo que esto lo habla muy bien en el libro y te lo pone de una manera en la que no sea, como que no se siente como un paper académico, sino que te Sí. muestra una realidad que estoy segura que mucha gente que lo va a leer se va a identificar y se va a poder cuestionar justo esos mismos prejuicios. Muchos prejuicios y muchos vicios, ¿no? En los que se Sí. caen con estas como relaciones laborales, porque al final son relaciones laborales y esa línea a veces se pierde, la de laboral, sobre todo cuando son estas personas que duermen en las casas, ¿no? Más que vengan ciertos días a la semana y que su horario como que sea así o por horas, sino las personas que tienen un horario fijo y además de residencia en la casa en la que prestan sus servicios, como a veces el jefe por tenerlas en la casa se pierde como esta línea de y se cree que son familia Ujú. y por eso cuando tienen una reacción como que se o hacen come eligen, como que las familias se lo toman personal. Me Claro, recordó decisiones mucho de vida. cuando yo tuve una mi mamá, pues, seguía trabajando, ¿no?, cuando yo nací, y entonces había una chica que trabajaba con nosotros que yo la amaba, porque además, de verdad que era súper amorosa, me cuidaba muchísimo, cocinaba de él y jugaba conmigo, o sea, era como todo amor. Y resulta que esta chica se enamora de un primo mío y se casó con mi primo y se fue de mi casa, ¿no? Y fue como todo un tema, yo sentía a mi mamá incluso como conflictuada, yo como niña me superconflictué, y bueno, es porque se usa como hacer a estas personas como parte de la familia y uno a veces se les olvida que no, que esas personas tienen una vida, pues tiene derecho a casarse, que tiene derecho Sí, a irse, que tienen una vida básicamente, ¿no? sí, claro. Como que es bien interesante porque es como de codependencia ya la relación, ¿no? Como que yo no puedo vivir sin fulanita ya. Y Sí. es como que le tiras una carga muy heavy a una persona que entró por chamba a tu casa. Ajá. Y claro que se pueden construir relaciones de cariño, de afecto, de Claro. respeto, de conocimiento. Al final, es compartir mucho, tanto en tiempo, en espacios, en todo, pero eso de, o sea, es como de la familia, o sea, siento que es una forma de, tapar también el no cumplir con otro tipo de cosas, o no tener como cierto respeto a que eventualmente es una persona que, sea de tu familia o no, es una persona independiente, ¿no? Y que tiene una vida y todo. Y también algo que me cayó así perfecto en este libro y no lo veía venir, y es parte como de mi emoción y de mi Ajá, sorpresa, es que me agarró en un momento muy particular de mi vida, en donde me identifiqué muchísimo con muchos cuestionamientos y dinámicas que Sol, la protagonista, está sacando. Primero, porque va a tener a su primer hijo y tiene a su primera hija. Y el tema de que hay cosas que no todo lo puedes hacer tú, no, tienes que pedir, ayuda a las personas que te rodean, tienes que pedir ayuda a poder encontrar a personas que a través de su trabajo te puedan ayudar también a sobrellevar y a vivir con tu maternidad y con un bebé. ajá. Entonces, justo me agarró en un momento en donde, claro que yo estoy a semanas de parir, pero estoy pensando que también eventualmente tengo que regresar a trabajar, ¿no? Y mi esposo igual trabaja y todos trabajamos, entonces es como a esta búsqueda de alguien que sea de confianza y que brinde un buen trabajo y que sea una persona honesta y que me pueda ayudar también a convivir con esta nueva maternidad y las conversaciones que se dan como con tus amigas de eso, con tu círculo de eso, que si la Ajá. vas a meter a una guardería, o vas a contratar a alguien que te brinde un servicio de enfermera para una bebé. O sea, sí son cuestionamientos que ahorita justo me agarró en un momento de mi vida en el que, si bien el libro podría ser cualquier conversación con mis primas o con mis amigas en este momento, porque son cosas que surgen y que las vas necesitando. Y me pone también en perspectiva justo como afortunados que fueron mis padres, mis papás siempre trabajaron
sí, todos los trabajos, incluso una ama de casa, es un trabajo, primero que nada, ¿no? Es un gran trabajal, Es un gran trabajo, sí. que no ha sido reconocido como debería, pero mi mamá trabajaba fuera de mi casa. Entonces, tuvimos 2 nanas particularmente, que son mujeres que quiero y admiro mucho y que sigo en contacto con ellas. Mi mamá sigue en contacto con ellas. Una fue a mi boda, o sea, como que sigue la relación muy de Ajá. mucho cariño y muy cercana, y cada quien hizo su vida. De hecho, eh, una ya se jubiló, vive jubilada, disfrutando, con sus nietos, con sus hijos, etcétera. Y pienso como el gran trabajo, no solamente que hicieron, sino la paz que le pudo haber dado a mis papás, o sea, a mi mamá y a mi papá, de que estuviéramos como tan bien cuidados con ellos, ¿no? O sea, tan bien alimentados, con estructura. Noto que hoy hay cosas de adulta que hago, que eventualmente haré con mi hija, seguro, Sí, que que ella me enseñó, que ¿no? O sea, vienen son de ella. detallitos que vienen Ujú. de ella y que son parte de mi vida y de mi dinámica, y Sí, que seguro se las voy a enseñar a mi hija, y me encanta el pensar, y digo como: "Ay, qué afortunados fueron". Le pido a las diosas y la Virgen y a todo que me manden a alguien que te manden a así. la persona correcta. Exacto. Y de ahí radica también la importancia de valorar justo este trabajo y el efecto que tienen estas personas en las familias siendo justos, ¿no? Me Ujú. parece una conversación bien interesante también que pone sobre la mesa la autora, sobre estos comentarios que mucha gente hace, que yo lo he escuchado de, no, y además yo soy súper linda con ella porque le pagué las vacaciones, soy súper linda con ella porque le dije que no viniera, pero igual se lo pagué mañana. Soy súper linda con ella porque, o sea, como que a veces lo que es justo y por ley y que le corresponde a esas personas, hay muchos empleadores que lo toman como estoy haciendo algo por esa persona, soy Exacto. muy buena persona, por eso le estoy dando este dinero extra y realmente es lo que le corresponde, sobre todo porque socialmente sigue siendo un trabajo que no se ve igual a como si fueras abogado, a como si fueras ingeniero, a como Sí. si fueras doctor, ¿no? Arquitecto, estas profesiones que además, ¿no? Suelen además como alcanzar como niveles, como que siento que se sigue viendo como algo menor y por eso tampoco está tan bien regularizado legalmente y en leyes, ¿no? Como para proteger a estas personas de que se les pague lo justo, horarios, etcétera, y que no le pertenecen a nadie y esto no es esclavitud, ¿no? Es un intercambio laboral como las personas que los emplean, que también tienen sus espacios donde prestan un servicio y quincenalmente o mensualmente alguien les remunera, ¿no? Y que incluso la persona que contrata, o sea, el contratante, como ya nos vamos a poner muy técnicos, el contratante, Sí. también tiene que tener como un orden en su espacio, ¿no? O sea, un orden, o sea, no va a llegar una persona a cambiarte la casa en 3 horas, o o sea, sí hay como mucha expectativa también, no remunerada, a través de muchas violencias y muchos comentarios peyorativos también, que me parecen terribles, em, de de que no hay un orden. Y en este libro me daba risa que la protagonista, Sol, hablaba sobre las los diferentes como espacios que te encuentras, ¿no? Gente como ella que limpia o ordena un poco antes de que vayan a limpiar, y otras personas que realmente no tienen, pero bueno, ni organización, ni No pudor, les importa, al ni contrario, nada. ¿no? Es como, ay, como Sí, va a venir fulanita, voy a dejar eso ahí tirado. Ajá. Sí, sí, sí. sí, o sea, como que sí creo que menciona varios temas que me parecen bien interesantes, y que te pone en perspectiva como qué persona eres, ¿no? O sea, Yo era la que cómo lo has hecho. ordenaba, ¿eh? Yo Yo soy sé la que que tú más ordena. que yo, porque a ti te gusta genuinamente, y te compras gadgets y eres feliz, y tengo muchas amigas como tú también que Sí, así son. sí, Yo no soy tan así, pero sí yo soy era la ordenada. que le limpiaba ahora lo hago todo yo. Yo soy como la protagonista, como Sol. Yo Sí, genuinamente disfruto de la limpieza doméstica, les digo la verdad. A sí, mí me gusta mucho tener mi casa limpia. No soy obsesa del orden, porque también entiendo que tengo 2 perritos, que la casa es para eso, es un espacio para utilizarse, es un espacio para transitar.
y es algo que me repito constantemente, incluso como autoterapia, porque yo limpio y me encantaría que todo quede así como de revista y he empezado a reconciliarme con eso, ¿no? De que es un espacio para usarse y que puedo hacer reset al final del día. Esos son mis niveles, o sea, entonces yo genuinamente lo disfruto y tuve un momento donde sí tuve a alguien que trabajaba acá en la casa, venía casi todos los días. La verdad me quitaba mucho trabajo y me daba más tiempo para hacer más cosas relativamente hablando, ¿no? O dejó de estar y bueno, yo he retomado eso porque a mí me gusta, a mí genuinamente me gusta, pero cuando ella venía, yo limpiaba antes de que ella limpiara. No limpiaba, pero sí ordenaba un poco. Me daba pena que viera como, sí, como ser injusta en que sintiera como que uno no le importa nada y como que ahí está para que limpie mi cochinero sin consideración. Sí, claro, eso, justo yo pensaba mucho en Sol y le ponía como personalidad de Mariana, porque sé cómo eres. Sé cómo eres de eso y sí, creo que tiene que haber, mucho mucho respeto, y respeto es hasta en tu actuar. Ujú, Y desde el trato, desde la paga, desde todo, y me gusta porque está ambientado, bueno, obviamente está ambientado en un espacio en España, en donde hay una gran migración latina que hace esos trabajos, que se dedica al tema del servicio del hogar, servicio doméstico, servicio de cuidar bebés. Entonces tocan mucho ese tema que es muy interesante ver las dinámicas. Tocan el tema de las como que las nuevas mamás que se encuentran con otros grupos de mamás, ujú. eso así me reí muchísimo de cómo lo maneja la protagonista y de este choque de cómo tus abuelas o tus tías o tu madre pueden ver ese tipo de situaciones y tú en el siglo XXI puedes verlo diferente, ¿no? O sea, como que Sí. ese choque, igual lo expone muy bien. Y les digo, se la van a pasar muy bien, les va a dejar pensando, sí, pero sobre todo me parece que es un libro que te llevas una gran sorpresa porque toca muchos temas al mismo tiempo, pero lo hace de una manera muy puntual y muy sutil, con una lectura muy fluida, en lugar de y era mi expectativa, yo me esperaba un libro que se sintiera un poco más pesado, no porque eso Sí. estuviera mal, para nada, Ujú, simplemente porque me imaginé el tema que iba a abarcar, que es ujú. importante, y dije: "Chance y tiene un tema un poco más pesado", y realmente es una lectura que fluye muy bien. Sí, la autora es muy crítica, pero fluye, como dices. Yo la escuché en esta entrevista que me puse a buscar como para entender y conocerla. E incluso decía, tiró a un juicio muy interesante que decía, bueno, parte de más que un juicio es una opinión. Como que decía, miren, la verdad es que yo puse esto de las empleadas domésticas latinas en España, ¿no? Que son mujeres que vienen de Ecuador, Colombia, México, Cuba, etcétera, pero en el resto de Europa quienes hacen ese trabajo son las españolas. Entonces también aquí las dan de, ay, tengo a, ¿no? Como esta crítica social de tengo a mi chica de Latinoamérica y hay hasta a veces hasta cierto clasismo ¿no? Porque son de Latinoamérica, porque es la niñera, porque es esto, y como que la mujer española se da yo soy la patrona, yo soy la señora, como esta, sube en el rango social mentalmente, ¿no? Dice, pero como sociedad se nos olvida que las españolas en otras partes de Europa son esas latinas, porque en España tampoco es que en Europa, perdón, tampoco decía ella es que España sea lo más avanzado y tal, o sea, hay otros Ujú, países en donde los españoles llegan a buscar chamba, llegan a buscar trabajo y claro. oportunidades. Entonces, como que esta parte tan crítica de ella se ve muy bien puesta en el libro, porque además a mí me llamó la atención, ¿sabes qué? Que habla de un montón de cosas y no te pierdes, porque mira, te toca el tema de las empleadas domésticas, ¿no? Que ese es como el tema principal, la percepción y la relación de la sociedad con el servicio doméstico en el siglo XXI. Pero de ahí viene el clasismo, ¿no? Cómo tu familia se escandaliza porque cumples como un rol de empleada doméstica y la gente que te rodea. Pero al mismo tiempo también toca este punto de cómo se dividen las tareas en el hogar, un poco como el método Fair Play. ¿Por qué? Generalmente, si tú ves
en un restaurante, ¿no? Y hay varias parejas con niños en una mesa de estas así grandotas. Si tú te pones a observar, la mayor parte del tiempo, porque no es todo el tiempo, pero son las mujeres las que están encargadas del cuidado de los niños, ¿no? O sea, comió, no comió, lo voy a llevar al baño, salud. Estornudé, perdón, paréntesis. Comió, no comió, lo voy a llevar al baño, va a ir a jugar, o sea, como que todo Sí, el tiempo eso recae en la mamá y un tache, poco tache, y un poco así pasa tache. en la casa, con las cosas. A Sí, veces total. hay que insistir en algo que debería ser más iniciativa, pero es por un tema de crianza y de aprendizaje de siglos de que la mujer es la que se encarga de las cosas en la casa. Claro. O sea, de tener el teléfono de las personas que van a hacer ciertos servicios a tu hogar. Mínimamente, Ve y lo como mínimo, ¿no? Además mínimo. de los servicios de cuando se paga la luz, el gas, si se necesita el agua, bla, 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 Claro, igual. pero, ¿sabes qué? Incluso si lo piensas, quien lidia con la persona, o negocia, o le da las órdenes, o le pide cosas a la persona que trabaja en la casa, generalmente esa gestión le cae a la mujer. Ujú. O sea, no es ni compartida, es usted Sí, habla no. con la señora, usted le da vacaciones, a usted le pide permiso, la señora a quien le escribe por WhatsApp es a ti. O sea, realmente como que y quizá en un punto en donde la responsabilidad es la persona, hay uno que trabaja independientemente de quién sea y el otro es el que se queda en casa y bueno, obviamente ahí sí se dividen y alguien sale fuera de casa y el otro gestiona, pero si los 2 trabajan, también hay que dividirse eso entre 2, Y le ¿no? pones en la ecuación, o sea, un bebé que además es Eso, buscar si vas a necesitar una enfermera, una niñera, un todo, otra vez recae en las mujeres en buscar, en ver, en preguntar, entrevistar, gestionar, ujú, entrevistar. Y no, pues no debería. Si esto es un proyecto en pareja, no debería de ser así. es correcto. Ay, Hay amo cuando que los libros te cuestionan incluso a sí, cómo vive uno, ¿eh? O sea, porque a mí este claro, libro me cuestionó varias cositas. sí. Ajá. Gracias por ponerlo sobre la mesa. No, ¿de La qué? Qué verdad es felicidad. que muy, muy bueno. Se los recomendamos mucho. Sí le pondría garantía de vas a amar este libro, de Amo, Cadena de amo. Libros. Así que gracias, María Argúndez, por darnos casas limpias y permitirnos ponerlo en este podcast de Cadena de Libros. Sí. Oye, ¿qué andas leyendo? Eh, Ahorita estoy empezando, lo estoy a punto de empezar, el de La mitad de su edad, de Janet McCurdy, que Okey. está en nuestra selección de marzo. Sí. La verdad es que es un libro, lo voy a escuchar, está corto, pero estoy como esperando justo comenzarlo y sigo con todos mis temas de preparación de maternidad, parto. Ya luego les contaré qué es lo mejor y lo que es rescato más de lo que he leído. He intentado ser muy consciente porque siento que mi personalidad podría ser abrumarme mucho con muchas lecturas, con muchos libros y todo, y siento que he sido un poco más selectiva, más de lo que me hubiera imaginado. Pero creo que, pues, al final los libros siempre han sido grandes herramientas en mi vida, y en esta etapa a la cual Mucho más. estoy entrando, pues, no Ujú. puede ser la excepción. Entonces, ya, Claro. pero prefiero ya una vez que pase, como poder Sí. compartirlo y no desde el lugar en donde estoy. ¿Tú? Okey. Yo volví al thriller, estaba como en novela metidísima y Sí, tal, no hemos y metido romance, thrillers. y dejé de leer thriller, y me fui a uno que vi súper bien recomendado, que se llama La Cava, lo estoy Ujú. escuchando en Storytel. Y, estoy navegando ahorita con Las sirenas de Emilia Hart, navegando con la me encanta, me salió así como muy poético. Y tengo otro libro ahí por abrir próximamente, porque este año, gracias a ti, estoy leyendo 2 libros al mismo tiempo, uno en la mañana y otro en la noche. Estoy muy emocionada con eso. Hay que ser Sí, poliamorosas en la sí, lectura. exacto, exacto, exacto. Lejos de lo que pensé de que me iba como a superconfundir y como que no iba a encontrar el hilo, cero, ¿eh? Cero. Me da mucho gusto, y otra cosa que nos da mucho gusto es agradecerles por el club Sold Out que tuvimos, el club en Sí. línea de cuando hablamos del amor.
Gracias, Sexto Piso Editorial, por enviárnoslo, por colaborar con nosotras, por decir que sí, por incluir este proyecto de Cadena de Libros en este super lanzamiento que hicieron de esta serie de relatos y ensayos con grandes autoras mexicanas contemporáneas. Tenemos, si no saben el libro del que estamos hablando, en los últimos episodios hablamos de este, vale mucho la pena que lo escuchen y pues este club no fue, o sea, no fue la excepción. La verdad es que siempre nos llevamos mucho de lo que cada miembro de nuestra comunidad comenta, Sí. le hacen que suba el valor del libro en nuestra vida y en nuestro librero aún más, porque se aprende a ver cosas que quizá tú no captaste o tú no los viste de esa forma y se complementa con el pensamiento de las otras personas. Y tener un club sold out, muchas gracias. De Muchas, verdad, muchas gracias. gracias. No, y ahora para abril va a estar buenísimo el club de lectura, con Raíz, no lo hemos dicho, pero es Raíz que no desaparece de Almadelia Murillo. Es un libro excepcional, Ajá, excepcional, excepcional. Yo creo que se va a colar en mis libros favoritos de este año, ujú. por la forma en la que está escrito. Es como, no sé, si pudiera describir la sensación, es como leer este libro, a pesar de que es un tema muy complicado y muy triste, fue como flotar. Okey. Ujú. O sea, yo sentí que me llevaban por el tema, ¿sabes? O sea, como está tan Sí. precioso, tan bien escrito, tan bien narrado, tan bien estructurado. Había que sí, que era como que me ayudó a navegar este tema que de madres buscadoras, ¿no? Que es muy complejo, no importa desde qué perspectiva lo estés abordando. Entonces, creo que es una gran selección para club para poder platicar este libro y justo como comentar qué sintió cada quien, porque siento que este es un libro que genera muchas sensaciones, entonces hay muchas maneras y sí, muchas maneras de tomarte, la historia, muchas. Y tomar libros así para navegar también la coyuntura, nacional, internacional que se vive de muchos temas de violencia, creo que creo que Es fue una gran correcto. elección, o sea, ya Sí, estaba en nuestra selección de marzo, pero el decidir hacerlo club, tiene una razón muy específica y es justo darnos esos espacios para sentir, para no evadir la realidad, por muy dura que sea, sino acercarnos a través de historias así para comprender, ¿no? O sea, creo que esa es la invitación principal de tener un club con este libro. Así que si quieren tener más información, chequen nuestro Instagram de @cadena de libros guión bajo, en donde está la información de nuestro próximo club de lectura online. El último fue sold out, entonces mi recomendación es que se inscriban ya. prontito, para que no se Ujú. queden sin su lugar, porque el cupo es limitado. Nos vemos la próxima semana con Hamnet de Maggie O'Farrell, otro librazazazo. Librazo. Que qué bueno poderlo comentar por aquí, porque es de esos libros que uno termina y dice: "Necesito hablar sobre esto con alguien". Así que la Así próxima es. semana hablaremos de ello. Gracias por estar aquí. Porfa, si les gustó el episodio, si tienen un amigo o amiga que creen que les va a gustar este libro, que lo quieren compartir, comentar, por favor, compártanlo con el link, mándenlo por WhatsApp si están en YouTube también. El chiste es que nos ayuden a que este proyecto llegue a más personas y podamos crecer en comunidad que ama los libros. Gracias.